El 24 de julio de 2026, hace apenas 3 semanas, un equipo de geofísicos publicó algo que cambia la forma en que entendemos a nuestro planeta vecino. Venus se está desgarrando por dentro. Las grietas se abren, la roca fundida sube hacia la superficie, y según los cálculos de los propios científicos, esto no se mide en millones de años, sino en años. En este video te voy a mostrar 3 cosas. ¿Qué significa que un planeta sin placas tectónicas como la Tierra se esté desgarrando por dentro? ¿Y por qué eso no debería ser posible según lo que creíamos hasta hace poco? ¿Cuál es la huella geológica exacta que llevó a los científicos a decir que esto está pasando ahora y no hace cientos de millones de años? ¿Y qué haría falta para pasar de probablemente está pasando a lo estamos viendo pasar? Si te gusta la ciencia real, con las fotos y los datos reales encima de la mesa, este canal sigue de cerca cada actualización sobre Venus. Vamos con el planeta más extremo del sistema solar. Antes de hablar de grietas, necesitas entender contra qué tipo de planeta estamos jugando, porque Venus no se parece a nada más en el sistema solar. Su superficie está a 465 grados centígrados, de forma constante, sin importar si es de día o de noche. Su atmósfera es 90 veces más pesada que la nuestra, lo que equivale a la presión que sentirías a 900 metros bajo el agua del océano. Ningún metal común aguanta esa combinación de calor y presión durante mucho tiempo, y eso ya te dice algo importante. Cualquier proceso geológico en Venus ocurre en condiciones que ningún laboratorio en la Tierra puede replicar del todo, bajo un calor que ablanda las rocas de una forma distinta a cómo se ablandan aquí. Y esa es precisamente una de las teorías que explica por qué Venus nunca desarrolló placas tectónicas como las nuestras. En la Tierra, el agua se filtra entre las rocas de la corteza y actúa como lubricante, permitiendo que una placa se deslice bajo otra en las zonas de subducción. Venus, con su superficie sofocante, prácticamente no tiene agua líquida ni la ha tenido en su historia reciente. Y sin ese lubricante, la corteza entera se queda pegada, rígida, como una sola cáscara continua, en vez de fragmentarse en placas móviles. Es una hipótesis todavía en discusión, pero es la que mejor explica por qué 2 planetas gemelos en tamaño y composición terminaron con mecanismos geológicos tan diferentes. Empecemos por lo básico, para que lo de después tenga sentido. En la Tierra, la corteza está partida en placas, como un rompecabezas gigante que se mueve constantemente. Las placas chocan, se separan, se deslizan una bajo otra, y todo ese movimiento es lo que produce terremotos, cordilleras y, en las zonas donde 2 placas se alejan, grietas gigantescas llamadas rifts, como el Valle del Rift en África Oriental. Venus no tiene nada de esto. Su corteza es una sola pieza continua, sin fronteras entre placas, lo que en geología planetaria se llama un mundo de tapa estancada. Durante décadas, la explicación más simple era que, sin placas que se muevan, Venus simplemente no podía tener procesos activos como el rifting terrestre. El problema es que Venus tiene algo que no debería tener si esa explicación fuera cierta: zonas que se parecen, sospechosamente, a rifts. Aquí está el giro que motivó todo este nuevo estudio. Un equipo liderado por investigadores de la ETH de Zúrich, en colaboración con la misión EnVision de la Agencia Espacial Europea, se puso a modelar con más detalle cómo se comportaría el terreno alrededor de esas zonas de rift Venus si realmente estuvieran activas ahora mismo, comparado con cómo se verían si fueran cicatrices antiguas, congeladas desde hace cientos de millones de años. La diferencia entre esos 2 escenarios, según sus simulaciones, no está en el centro de la grieta, está en los bordes. Cuando una zona de rift está activa, el material caliente del interior del planeta empuja hacia arriba desde abajo, y los bordes de la grieta, lo que los geólogos llaman los flancos, se levantan formando una especie de reborde elevado a ambos lados. El Valle del Rift de África Oriental, el ejemplo más famoso de este proceso en la Tierra,
Se ensancha actualmente a un ritmo de unos pocos milímetros por año, y sus flancos elevados pueden alcanzar varios cientos de metros de altura a lo largo de miles de kilómetros de longitud. Los rifts que el equipo de Zurich modeló en Venus tienen dimensiones comparables, cientos de kilómetros de largo con flancos de altura similar, lo que hace que la comparación con procesos terrestres conocidos sea directa y no una simple analogía forzada. Esos flancos no se quedan ahí para siempre. Con el tiempo, se erosionan, se hunden, se aplanan bajo su propio peso, hasta desaparecer en el paisaje circundante. Es exactamente lo mismo que le pasa a una cicatriz en la piel. Al principio está elevada y con los años se aplana. Lo que el equipo de Zurich encontró al modelar zonas de rift conocidas en Venus es que varios de esos flancos siguen anchos y elevados, mucho más de lo que deberían estar si el proceso que los formó se hubiera detenido hace mucho tiempo. Según sus propios cálculos, la única forma de que esos flancos se vean como se ven hoy es que el rifting que los produjo siga activo o se haya detenido hace muy poco tiempo en términos geológicos, no hace cientos de millones de años. Ahora, o casi ahora. Aquí tengo que ser honesto contigo, porque esto es un modelo, no una fotografía. Nadie ha visto, en tiempo real, el suelo de Venus moviéndose. Lo que hicieron estos investigadores fue comparar la forma real de los flancos, medida, con datos de radar que ya teníamos, contra las formas que predicen distintas simulaciones de cuánto tiempo tardarían esos flancos en aplanarse bajo la gravedad y la temperatura de Venus. Es evidencia indirecta, pero es del mismo tipo de evidencia indirecta con el que la geología terrestre reconstruye procesos que nadie vio ocurrir directamente, como la formación de cordilleras hace millones de años. La diferencia es que aquí no tenemos millones de años de margen de error. Si el modelo es correcto, hablamos de actividad reciente en una escala de tiempo mucho más corta. Esto no aparece solo. Se conecta con otro hallazgo, más antiguo, que apunta en la misma dirección. En 2023, un investigador de la Universidad de Alaska Fairbanks, tomadas por la sonda Magellan de la NASA a principios de los años 90, del volcán Mons, uno de los más grandes de Venus. Comparando dos imágenes del mismo respiradero volcánico, tomadas con 8 meses de diferencia en 1991, encontró que el respiradero había cambiado de forma y había crecido. En la Tierra, un cambio así en un respiradero volcánico solo se explica por actividad volcánica real, una erupción o movimiento de magma justo debajo de la superficie. Fue la primera evidencia directa, con imágenes de antes y después, de que Venus probablemente sigue teniendo actividad volcánica hoy. Y en 2025, otro estudio revisó 75 estructuras circulares en la superficie de Venus, llamadas coronas, y encontró que 52 de ellas mostraban señales de fuerzas tectónicas activas por debajo, actuando como versiones a pequeña escala de procesos que en la Tierra asociamos con el movimiento de placas, aunque Venus no tenga placas como tal. Rifts que no deberían seguir un volcán que cambió de forma en 8 meses. 70% de un grupo de coronas mostrando actividad tectónica por debajo. 3 líneas de evidencia completamente distintas, obtenidas con métodos distintos, en años distintos, apuntando todas hacia la misma conclusión incómoda. Venus no es un mundo geológicamente muerto. Nunca lo fue. Simplemente no lo estábamos mirando de la forma correcta. Estas coronas merecen un minuto aparte, porque son estructuras que no existen de esta forma en ningún otro planeta que conozcamos. Son anillos gigantescos, algunos de cientos de kilómetros de diámetro, con un borde elevado y un centro que puede estar hundido o abombado según el caso. La corona Quetzalpétlatl, en el hemisferio sur de Venus, es uno de los ejemplos mejor estudiados, y las imágenes de radar sugieren que a su alrededor ocurre algo parecido a una zona de subducción en miniatura. Parte de la corteza se hunde hacia el interior más caliente del planeta, mientras material fundido empuja hacia arriba en otro punto cercano.
Los investigadores que estudiaron las 75 coronas en 2025 identificaron al menos 3 mecanismos distintos que podrían estar formándolas. Uno es esa subducción en miniatura que acabo de describir. Otro se llama goteo litosférico, donde partes más frías y pesadas de la corteza se hunden lentamente hacia el manto caliente de abajo, como gotas de aceite frío hundiéndose en agua tibia. Y el tercero son plumas de manto, columnas de roca caliente que suben desde las profundidades y empujan la corteza hacia arriba desde abajo, formando el reborde característico de estas estructuras. No sabemos todavía cuál de los 3 mecanismos o qué combinación de ellos explica cada corona individual, pero el hecho de que más de 2/3 de las 75 estudiadas muestren señales de alguno de estos procesos activos es, en sí mismo, la evidencia más contundente que existe de que la superficie de Venus está lejos de ser un fósil geológico congelado. Para poner esto en perspectiva, conviene recordar lo que ya sabemos de la superficie de Venus gracias a la sonda Magellan, que a principios de los 90 usó radar para mapear casi todo el planeta a través de su capa perpetua de nubes. Venus tiene más de 80.000 volcanes identificados, 60 veces más que la Tierra, cubriendo un planeta con una sola pieza de corteza continua en vez de las docenas de placas que tenemos nosotros. Es, en cierto sentido, lo opuesto exacto a la Tierra. En lugar de repartir su actividad geológica entre bordes de placas que se mueven lentamente, toda esa energía interior tiene que salir por algún otro camino, y ese camino parece ser un goteo constante de volcanes y grietas repartidos por toda la superficie, en vez de concentrados en unas pocas fronteras bien definidas como en nuestro planeta. Aquí es donde entra la nave japonesa Akatsuki, que sigue orbitando Venus ahora mismo, estudiando principalmente su atmósfera, las nubes de ácido sulfúrico, los vientos huracanados de la superrotación, la química del dióxido de carbono que atrapa el calor. Akatsuki tiene, además, una historia que vale la pena contar porque casi termina en fracaso total. La sonda japonesa se lanzó en 2010 con el objetivo de entrar en órbita alrededor de Venus ese mismo año, pero un fallo en el motor principal durante la maniobra de inserción la mandó de vuelta al espacio, dando vueltas alrededor del Sol en vez de Venus, sin ninguna garantía de que fuera a tener una segunda oportunidad. Los ingenieros de la Agencia Espacial Japonesa pasaron 5 años recalculando la trayectoria usando únicamente los pequeños propulsores de control que le quedaban a la nave, hasta lograr que Akatsuki volviera a cruzarse con Venus en 2015 y esta vez entrara en órbita correctamente. Es, probablemente, uno de los rescates de misión más notables en la historia de la exploración espacial moderna, y significa que la sonda que hoy está ayudando a rastrear posibles señales de vulcanismo activo en Venus casi nunca llegó a orbitar el planeta. Akatsuki no fotografía directamente el suelo, porque las nubes lo bloquean por completo, pero sí puede detectar cambios en la composición de la atmósfera que podrían delatar actividad volcánica activa, gases como el dióxido de azufre, que una erupción liberaría en grandes cantidades y que luego se dispersaría con el tiempo. Varias mediciones de la atmósfera de Venus a lo largo de las últimas décadas han mostrado fluctuaciones en los niveles de dióxido de azufre que algunos investigadores interpretan como posibles señales indirectas de erupciones ocurriendo en algún punto de la superficie, aunque esto sigue siendo también un tema de debate activo y no una prueba cerrada. Y para tocar con los pies en el suelo, literalmente, hay que recordar que solo tenemos un puñado de imágenes tomadas desde la propia superficie de Venus, y todas vienen de las sondas soviéticas Venera de los años 70 y 80. La más famosa, Venera 13, sobrevivió apenas 2 horas y 7 minutos antes de que la presión y el calor terminaran con ella, y en ese tiempo envió las fotografías a color más nítidas que tenemos. Rocas oscuras y planas, pero un horizonte curvo bajo un cielo anaranjado,
ni rastro de actividad visible en el momento exacto en que se tomó la foto. Eso no contradice nada de lo que te acabo de contar. Simplemente significa que, si Venus se está desgarrando o teniendo erupciones ahora mismo, está pasando en algún lugar de una superficie del tamaño de un planeta entero, y las únicas fotos que tenemos desde el suelo cubren un puñado de puntos diminutos, elegidos hace más de 40 años, sin ninguna garantía de que coincidan con las zonas activas que los modelos actuales señalan. Así que, ¿qué haría falta para pasar de probablemente está pasando ahora a lo estamos viendo pasar? La respuesta se llama Envision, la próxima misión de la Agencia Espacial Europea a Venus, programada para lanzarse a principios de la década de 2030. A diferencia de Magellan, que mapeó el planeta una sola vez hace más de 3 décadas, Envision está diseñada específicamente para volver a fotografiar las mismas zonas varias veces a lo largo de su misión. Exactamente el tipo de comparación de antes y después que permitió detectar el cambio en el volcán Maat, Mons, y que ahora los investigadores de Zurich están usando para poner a prueba sus modelos de flancos de Rift. La nave llevará un radar de mucha mayor resolución que el de Magellan, capaz de distinguir detalles de apenas unas decenas de metros, en vez de los cientos de metros que podía resolver la tecnología de los 90, además de instrumentos para analizar la composición química de la superficie y de la atmósfera baja, algo que ninguna misión anterior a Venus ha podido hacer con este nivel de detalle. El propio equipo de geofísica de Zurich, detrás del estudio de julio de 2026, forma parte de los grupos que están desarrollando instrumentos para esta misión, lo cual no es casualidad. Construyeron el modelo precisamente para saber qué buscar cuando Envision llegue. Si esos flancos elevados siguen ahí y si Envision detecta más cambios como los del volcán en los años 90, vamos a tener, por primera vez en la historia, una confirmación directa de que Venus es un planeta geológicamente vivo, no una reconstrucción hecha a partir de modelos y comparaciones indirectas. Hay algo en todo esto que conecta con una pregunta mucho más grande sobre nuestro propio planeta. Venus y la Tierra se formaron con materiales casi idénticos, al mismo tiempo, con tamaños casi iguales. Y sin embargo, uno terminó con placas tectónicas que reciclan constantemente su corteza y liberan calor de forma ordenada, mientras que el otro parece estar atrapado con una sola pieza de corteza rígida que solo puede liberar la presión interior a través de grietas de volcanes dispersos de forma mucho más caótica. Entender exactamente cómo se libera esa presión en Venus, sin placas tectónicas, podría decirnos algo importante sobre cómo era la propia Tierra en sus primeros 1.000 millones de años de existencia, antes de que nuestro propio sistema de placas terminara de formarse. En cierto sentido, mirar lo más parecido que tenemos a mirar el pasado más profundo de nuestro propio mundo. Hay todavía otra razón, más allá de nuestro propio pasado, por la que esto importa. Los telescopios más potentes que tenemos, incluyendo el telescopio espacial James Webb, han empezado a encontrar, alrededor de otras estrellas, una cantidad sorprendente de planetas rocosos calientes, del tamaño aproximado de la Tierra o un poco mayores, orbitando muy cerca de su estrella. Muchos de esos mundos, según los modelos actuales, probablemente se parecen mucho más a Venus que a la Tierra. Superficies abrasadoras, atmósferas densas, posiblemente sin agua líquida ni tectónica de placas activa. Venus es, ahora mismo, el único ejemplo de ese tipo de planeta que podemos estudiar de cerca, con sondas orbitando y pronto, con radares de alta resolución sobrevolando su superficie. Cada cosa que aprendamos sobre cómo libera su calor interior, sin placas tectónicas, sobre si sus volcanes siguen activos, sobre qué papel juegan las coronas y los rifts en su geología, se convierte directamente en el manual de instrucciones que vamos a usar para interpretar miles de planetas similares que apenas estamos empezando a descubrir por toda la galaxia. A Venus no es solo entender a nuestro vecino, es aprender a leer un tipo de mundo que, según todo lo que sabemos hasta ahora,
Podría ser de los más comunes en toda la Vía Láctea. Así que la próxima vez que veas ese punto brillante en el cielo del atardecer, recuerda esto. No estás viendo una roca muerta congelada desde hace eones. Según la evidencia más reciente que tenemos, en este mismo momento, en algún lugar bajo esas nubes de ácido sulfúrico, el suelo se está levantando, agrietando. No lo sabemos con certeza absoluta todavía, pero por primera vez tenemos un modelo, una fecha de julio de 2026 y una misión en camino. Para comprobarlo. ¿Qué te parece más fuerte? ¿Que Venus siga viva por dentro sin placas tectónicas o que hayamos tardado décadas en encontrar la prueba mirando datos que ya teníamos? Dímelo en los comentarios. Y si quieres seguir esta historia hasta que Envision llegue y confirme o descarte lo que estos modelos predicen, suscríbete. Este canal va a estar aquí para contarlo.